Déjame ver si ya me aparece, porque luego se corta. Ya, listo. Bueno, pues te comentaba que vamos a empezar esta sesión del día de hoy. La sesión número 6 es la que corresponde a las unidades, me parece que es 11 y 12, y esta sesión se llama Argumentos Jurídicos. Traigo un poquito de material, tanto videográfico, que ya ves que me gusta poner porque pues, a veces son un poquito más claros, y el material que se elabora por parte de la universidad también. Entonces, para que pues podamos verlos y pues creo que eso colabora mucho y ayuda muchísimo en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, te voy a compartir primero mi presentación, sobre todo para que revisemos cuáles son los puntos y el objetivo de esta sesión. ¿Sí? A ver, vamos a ver si se abre, porque luego no me abre. Aquí está. No, aquí sí está haciendo frío, nada. Y mi casa, que es tu casa, no, de repente parece una hielerita. De verdad. A ver, bueno, pues veamos. Creo que ya te aparece la presentación, ¿verdad? Sí, ya, maestra. Ok, perfecto, nada. Bueno, pues son los argumentos jurídicos. Híjole, este tema es bien importante. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Bueno, pues que logremos identificar los argumentos concluyentes en la elaboración de materiales jurídicos para determinar las sentencias y en los cierres de proceso. O sea, pues por eso se llaman argumentos concluyentes, es el cierre de un proceso judicial. Bueno, el punto número 2, definir los argumentos probables como posibilidades del proceso para la búsqueda de la verdad jurídica. ¿Qué quiere decir? Estos son los caminos que en un momento determinado se van a tomar para poder llegar a esa verdad jurídica, por eso se llaman probables. Y el último es revisar los argumentos comparativos o analógicos dentro de los textos jurídicos para entender sus dimensiones en los procesos. Entonces aquí lo tenemos, argumentos jurídicos, concluyentes, probables y comparativos o analógicos. Como introducción, incluso aquí lo subrayé. Ay, permíteme un segundo porque tengo un poquito borroso el lente. Bueno, como introducción, tenemos que la argumentación jurídica es, híjole, de vital importancia y un tema muy esencial dentro del ámbito jurídico. Ya te va a tocar revisarlo cuando tengas la oportunidad pues, de establecer contacto con pues, los abogados en un proceso judicial. Seguramente vas a tener mucha relación con esto. O sea, ya vas a ir como que, esta es la argumentación jurídica. Estas son las partes que están, ahora sí que de manera antagónica. Todo esto te va a servir. A lo mejor igual ahorita está un poquito complicado, pero ya cuando vayas viendo la práctica, en tus prácticas, en tu trabajo, y te vas a dar cuenta que es algo que ya viste, ¿no? Y bueno, ¿cómo se define lo que es una argumentación jurídica? Bueno, pues es el razonamiento que se formula a través de proposiciones. Anteriormente ya las vimos. Con un fin que es convencer. Es la justificación de las premisas, de las decisiones y el razonamiento que se aplica en las normas del derecho en el contexto mismo. Las normas del derecho, o también conocidas como reglas jurídicas, pues llegan a elaborarlas los legisladores en los congresos, en el Congreso de la Unión o en los congresos de los estados, y a veces pareciera que lo hicieron con todo el objetivo para que no las entendamos. O sea, pareciera que las complican más de lo que a veces sucede. Entonces, por tal motivo, pues por eso es importante interpretar esas normas jurídicas, o sea, interpretarlas y tratar de hacer un poquito de saber, de indagar
pues, ¿de qué se está tratando? ¿Qué es lo que nos quiere decir el legislador con estas normas jurídicas? Por eso, bueno, los argumentos, como ya lo comenté hace unos segundos, pues se van a clasificar en argumentos concluyentes, en argumentos probables y comparativos y analógicos, o comparativos y analógicos, ¿sale? Y vamos a empezar, más deja que se cambie, ¿sí? Con este ejemplo. Dentro de los argumentos jurídicos se tiene el razonamiento, o sea, eso ya lo habíamos platicado desde el que es la lógica y el razonamiento y el pensamiento y todo eso, ¿no? Y nos habla que tiene una justificación de tipo interna y tipo externa, ¿sale? Miguel Carbonell es uno de los juristas más importantes aquí en nuestro país. De hecho, uno de los videos muy breve, que es de 4 minutos, es él, lo vas a conocer, ¿sí? Nos señala que la justificación interna pues está dirigida sobre todo para casos muy sencillos, para muy fáciles de interpretar, ¿sí? Y que nuestro razonamiento a través de la lectura de esas premisas, pues fácilmente va a llegar a conclusiones. Y nos pone un ejemplo, pues hasta muy sencillo, muy básico, ¿no? El ejemplo que nos pone dice, fíjate en la premisa, si una persona comete el delito de fraude, debe ser penado a 10 años de cárcel. Punto número 1 que te voy a comentar. El delito de fraude se encuentra establecido, pues sabemos perfectamente bien que en el Código Penal. Y ahí se tipifica, o sea, primero nos dice en qué consiste el delito de fraude, nos define qué es el delito de fraude, en qué consiste. Y luego nos viene la sanción. A quien cometiera el delito de fraude se le va a aplicar de 3 a 5 años, de 7 a 10 años. O sea, ahí los legisladores también establecieron no solo la conducta, sino también la sanción. Entonces, bueno, si el Código Penal nos dice que el delito de fraude es penado a 10 años de cárcel, ¿sí? Y tenemos una persona que se llama Juan Rivera, o el nombre que tú le quieras poner, cometió un delito de fraude, pues la conclusión es, el argumento concluyente de este razonamiento de tipo interno, pues es que Juan Rivera debe ser penado o castigado a los 10 años de cárcel, tal como lo está estableciendo el Código Penal y como lo señala la primera premisa. No sé si, creo que es bastante sencillo, muy claro. No sé si tengas ahí alguna duda. No, maestra, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, ahora nos vamos a la siguiente. Sí. Sin embargo, este mismo autor, Miguel Carbonell, nos menciona que la justificación externa, es distinta. Es utilizada sobre todo en casos más complejos o en situaciones un poquito más complicadas. Y nos menciona aquí una situación, una mala interpretación, una vigencia no aceptable, problemas en las pruebas que se presentaron, un problema de calificación, etcétera. O sea, en ese tipo de casos, ¿sí? Nos habla de una justificación externa, o sea, de situaciones más complicadas. ¿Qué es la justificación externa? Pues emplea todas las necesarias formas de argumentación, todo lo que se pueda, ¿sí? En primera instancia o el primer punto es que se debe hacer un análisis de la argumentación interna, como la que vimos hace unos minutos, y los tipos de argumentos que fueron utilizados en esta. Posteriormente, la justificación externa va a acudir a la argumentación sobre la prueba de las premisas normativas, o sea, sobre las normas establecidas por los legisladores en un determinado momento. ¿Sale? Vamos a avanzarla. Y nos habla aquí, bueno, los argumentos también tienen principios. Creo que en una de las sesiones, creo que estamos en la 6, no sé si fue en la pasada o en la 3, te platiqué sobre las fuentes formales del derecho,
la sentencia, la jurisprudencia, los principios, ¿sí? Y aquí también los argumentos tienen principios. Y aquí nos menciona 3 principios: el principio positivo del derecho, el extrasistemático y el principio implícito. ¿Y en qué consisten estos? Antes de avanzarle, me interesaría que voy a dejar de compartirte esta eh, presentación. A ver. Acá está. Ya. Voy a dejar de compartirte la presentación para presentarte a Miguel Carbonelli, el que acaba de comentarnos, y que nos diga, nos explique rápidamente qué es un argumento jurídico. O sea, ya lo mencionamos, pero sería importante que una persona, un jurista tan destacado, pues también nos lo compartiera, ¿no? Entonces, bueno, déjame lo abro. ¿Sí? Voy, un segundito. Maestra. Voy, un segundo. Ya se está cargando. Ok. Y es que para poderlo yo compartírtelo, primero lo tengo que abrir en mi computadora. Según yo lo tenía ya abierto. Pero bueno. Ahorita lo. Ok. Ya lo tengo abierto. Ahora nos vamos a presentártelo. A compartirlo. No se comparte. Acá hay, acá hay. Déjame lo cierro. Están abiertas muchas páginas que ahorita más bien no quisiera tener. Otra vez vamos a hacer el intento. ¿Tú te lo quieres compartir, tú crees? Acá. Sí, ahí está. Otra vez vamos a hacer el intento. A lo mejor por ser video, pero ya te he compartido en otras ocasiones videos, ¿no? Sí, ya. Varios, de hecho. No, no quiere. A ver. No, porque nos está llevando a otro lado. Espera. Estas cosas de la tecnología que no ayudan mucho. De repente. Y de repente se traba. Sí, caray. Oh, oh. Como diría mi nieta. Oh, oh. Ok, a ver, vamos de nuevo. Ya no quiero, vamos a cerrar tantito esta pestaña.
Esto sí está bien puesto. Que el video está listo. Igual lo que te puedo pasar, porque si me interesa que lo veas, es el link. Ahorita revisamos. Esa estrategia la he utilizado en otras ocasiones de plano cuando no puedo compartir un video. Vamos a ver si por aquí nos deja. A ver, vamos a ver. A ver, ¿te aparece algo en la pantalla? Veo su pantalla Ajá, donde le del video, pero ya no veo otra cosa. sí, o sea, ahorita nada más estás viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, O sea, a ver, ¿qué dice en mi pantalla? están 2 videos y un archivo de PowerPoint. No te está apareciendo el video. No, no te está apareciendo el video. Oh, caray. Qué mal plan, qué mal plan. Hoy no quiso. Sí, así suele pasar esto. Sí. Me aparecen ventanas, un escritorio, el material de la sesión. A ver, ¿te parece otra vez mi pantalla? ¿Sí? ¿Y Sí. qué te aparece? ¿Dos videos y una presentación? Ajá. A ver, voy a abrir el video. ¿Ya te aparece el video? No, maestra, sigo viendo lo mismo. Ah, qué horror. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te lo voy a compartir el link ahorita, pues Ok. para ya no seguir perdiendo el tiempo. ¿Mandé? Sí, está bien, maestra. Sí. Y en un ratito volvemos a hacer la prueba. ¿Sale? Ok. Bueno. mm, A ver, vamos a regresarnos. Bueno, te comentaba de los principios que existen relacionados con el argumento. Bueno, los principios finalmente van a designar una problemática de entendimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando no podemos entender algo, ¿sí? Cuando en una situación, en un caso, no se puede descubrir o quedan dudas o algunos les dicen lagunas, pues entonces hacemos uso de estos principios que son pues muy comunes y muy ¿cómo se dice? Utilizados en el ámbito jurídico. O sea, hay, hay lagunas, hay cosas que no se logran interpretar perfectamente bien, entonces bueno, pues vamos a tener que hacer uso de estos principios. En los argumentos jurídicos tenemos el principio positivo del derecho. ¿En qué consiste? Bueno, este va a consistir en que es una norma o, o normas explicadas de manera clara y expuestas en un enunciado y que pueden ser creadas con base a otras disposiciones, pero con mayor importancia. O sea, ¿qué quiere decir? Son normas que van a ayudarnos a explicar de una manera un poco más clara el enunciado de la misma norma jurídica, ¿sí? Nos va a ayudar a interpretar esa misma norma jurídica. Es más sencillo, ¿no? Tenemos también el principio extra sistemático. ¿En qué consiste? Bueno, pues es aquel que se basa en normas sociales que son aceptadas en el ámbito judicial. Eh, son ajenos al sistema judicial por ser cultura social. O sea, son normas que no nacen de un legislador.
sino que nacen de la concurrencia de la misma sociedad, o sea, de nuestro entorno. La moral, por ejemplo, ¿me preguntabas algo? No, maestra. Ah, perdón. La moral, pues, es establecida por la sociedad. O sea, la sociedad es la que establece, pues, el comportamiento moral de las personas. Entonces, bueno, finalmente son las normas que, pues, son establecidas por la propia sociedad y que, pues, son aceptadas también dentro del ámbito judicial, pero que son ajenas al sistema judicial. O sea, no fueron creadas para interpretar situaciones derivadas de alguna violación al derecho, ¿sale? Ok. Y el último principio es el principio implícito, que en síntesis son las premisas o consecuencias de las normas, ¿sí? O sea, así definitivamente dice, bueno, comete el delito de fraude quien lleva a cabo determinada acción, ¿sí? O sea, ya ahí nos está explicando perfectamente bien en qué consiste está implícito dentro de ese principio la norma como tal. O sea, no es necesario interpretarlo, es tal como se está estableciendo, ¿sale? Ujú. Bueno, ahora tenemos, no se cambia. Vamos a ir viendo los tipos de argumentos. ¿Te acuerdas que así empezó? ¿Cuáles son los argumentos concluyentes? Y bueno, ahí lo puedes ver claramente en la imagen. Ahí en la imagen estamos viendo, pues pareciera la figura de un juez, ¿sí? Que Ujú. tiene en sus manos a Tamis, que es la diosa de la justicia, con la balanza, y pues tiene el mazo para aplicar la justicia, ¿no? Ujú. Eh, ellos son finalmente los que establecen los argumentos concluyentes, son lo que se establece dentro de las sentencias, ¿sale? Ujú. Y pues son aquellos que se basan en la demostración y la prueba. ¿En qué consiste la prueba? Pues la prueba es el punto de origen del razonamiento. Implica la demostración de la verdad de un hecho, dejando de lado bueno o mal. Es necesario, obviamente, contemplar la ley y lo establecido por estas, ¿sí? O sea, en los argumentos concluyentes, pues vamos a utilizar o nos van a servir las pruebas para poder dar esos argumentos concluyentes. Y nos van a demostrar, pues ya sea la verdad de un hecho o incluso la falsedad de ese hecho, ¿sale? Acuérdate que las partes van a presentar pruebas, ambas partes, para tratar de que su dicho o que su verdad sea reconocida. Y entonces a eso se refiere cuando estamos hablando de las pruebas. ¿Qué consiste la demostración? Bueno, la demostración va ligada a las pruebas, demostrando mediante la evidencia, y aquí se ve al señor cargando unos archivos, unos expedientes, una cierta cosa o una situación. Eso es lo que tú vas a hacer, ¿sí? Creo o tengo la sospecha que eso es a lo que tú vas a hacer. Tú vas a demostrar, ¿sí? Con tus pruebas y con las evidencias que vas a lograr obtener, eso es lo que vas a presentar, eso es lo que vas a decir. Y eso nos va a servir para demostrar los hechos que se presentaron. Los abogados van a recurrir a ti, necesitan de tu apoyo. Sin esas pruebas, sin esa demostración a través de las evidencias, pues la tarea de ellos no sirve de mucho. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, maestra. Bueno, dentro del ámbito legal, o sea, los argumentos concluyentes van dirigidos principalmente en la teoría del caso, utilizando las pruebas aprobadas por el juez. Punto importante, no todas las pruebas que se presentan en un juicio son aprobadas por los jueces, solo algunas, ¿sí? Y eso pues va a ser esas pruebas que sí sean aprobadas, bueno, son las que le van a permitir al juez llegar a una conclusión. Obviamente, las partes van a presentar sus propias teorías y la hipótesis de lo sucedido. Cada quien va a demostrar la hipótesis de lo sucedido
o va a tratar de demostrar la hipótesis de lo sucedido. Y el juez con eso pues va a llegar a sus argumentos concluyentes. ¿Por qué? Pues para poder, perdón, dictar una sentencia o una resolución que ponga fin a una controversia de proceso judicial. Ahora, los otros argumentos son los argumentos probables, o sea, que pueden ser, ¿sí? El argumento probable tiene por objetivo generar opiniones. Fíjate, opiniones. No se tiene la seguridad de una verdad respecto a un hecho. Ah, entonces, ¿es probable que esto haya sucedido? No, no, o es probable que esto haya sucedido. O sea, se pueden tomar varios caminos en ese tipo de argumentos, ¿sí? Sin embargo, la probabilidad de una proposición no pierde la posibilidad de que sea cierta. O sea, puede haber varias proposiciones y una de esas es la que seguramente sea la correcta, sea la cierta. Por eso aquí la imagen nos habla, si te fijas, son juegos de azar. Las cartas, los dados, o sea, son unas nos puede llevar hacia un camino, otras nos pueden llevar hacia otro camino. O sea, la realidad es que no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el resultado. No sé si me di a entender. Sí, maestra. Ok, bueno, tenemos también aquí la congruencia y la hipótesis. Bueno, la hipótesis, pues ahorita la checamos, pero la congruencia. En este supuesto, la verdad ha sido comprobada a través de otras proposiciones, teniendo el objetivo de reforzar alguna que ya se encuentra establecida, o sea, la que es congruente. O sea, va a haber varias, pero una de esas es la que finalmente va a reforzar o va a ser reforzada, ¿sí? Es alguna de esas proposiciones. Y la hipótesis de forma general es una explicación de ciertas anormalidades con la finalidad de esclarecer los datos. Acuérdate que la hipótesis es la suposición, es lo que se cree. Entonces, pues, la hipótesis nos va a servir para explicar, pues, a lo mejor ciertas situaciones y obviamente lo que se busca es esclarecer los datos, pero aquí es bien importante darte cuenta que las hipótesis pueden ser verdaderas o cumplen lo que tú suponías o pueden ser completamente lo contrario. ¿Sale? Ok. Los argumentos comparativos o analógicos es la última de argumentación que vamos a ver. Los argumentos análogos hacen referencia a comparación. ¿Te acuerdas que hace unas sesiones te decía A es a B como 1 es a 2? ¿Sí? Ujú. Hay una secuencia entre A y B. O podría ser A es a B, lo que C es a D. D. ¿Sí? Entonces, esto nos brinda una información que nos permite comparar entre las características de una situación. Por ejemplo, en casos similares, situaciones que se presentan sobre conductas de personas que en un momento dado llevan a cabo y que generan un daño, ¿sí? Entonces, pues las conclusiones que se emiten en ese proceso judicial son únicas para ese, pero puede utilizarse como argumento en un momento determinado el resultado de ese otro proceso, o sea, de una circunstancia similar, se puede utilizar el argumento del proceso anterior. Pues en algunas legislaciones sí, en nuestro país el artículo 14 de la Constitución, pues al parecer no lo permite. Y siendo la Constitución la Carta Magna o la norma jurídica más importante, pues nos tenemos que adaptar, ¿sí? La analogía dentro del derecho se manifiesta en la aplicación de una situación no prevista por la ley en algún caso. O sea, aquí
Supongo, a ver, no sé si me da a entender. Yo tengo un caso, tengo una situación y hace unos años se presentó un caso, una situación muy similar. Entonces, en la actualidad voy a argumentar comparando la forma en que se resolvió anteriormente, a lo mejor hace 3 años, ¿sí? Voy a tratar de utilizarlo. Pero bueno, me parece que aquí queda muy claro, ¿no? No siempre en nuestro país está permitido. Y tenemos también los argumentos especiales. Son fundamentales para la interpretación y la argumentación jurídica. Acuérdate, interpretación de las normas y la argumentación jurídica. Su aplicación es en una de las muchas formas de garantizar y buscar la racionalidad en el derecho, o sea, el pensamiento lógico dentro de las normas jurídicas. Y ahí tenemos la abducción, que se define como la sugerencia de lo que pudiera ser, al contrario que tiene la función de respetar el significado literal de las interpretaciones, prohibiendo el uso de otras, y a fortiori te tienen como objeto concluir que las cualificaciones normativas son reales. ¿Sale? Esos son los 3 argumentos especiales que nos mencionan aquí. Aquí nos parece una gráfica, ¿sí? Relacionada con este caso anterior. A pari son razones de semejanza e igualdad entre hechos propuestos y que se concluyen. Contrario se deduce una consecuencia opuesta a lo firmado o negado en una premisa anterior. Y a fortiori aplicación cuantitativa de semejanzas o diferencias entre los términos. ¿Sale? Y las lagunas en el derecho. Eso es muy común que suceda. Existen lagunas, quiere decir algo que no se encuentra legislado, ¿sí? Hace muchos años, no sé si ya te lo había platicado este caso, cuando yo estudiaba la carrera de Derecho, yo la concluí mi carrera en el año 1990. En ese entonces, pues no había internet, no había redes sociales, poca gente tenía en sus casas computadoras, no existían los celulares, ahí estábamos súper mal en esos tiempos, ¿no? En cuestión de comunicación. Bueno, pero pues ya cuando empiezan a surgir las computadoras, cuando surge el internet, ¿sí? Pues empiezan a surgir delitos que no se encontraban legislados en un código penal, ¿sí? Todo esto ¿cómo se llama? Ese internet, se me fue el nombre, que le llaman internet profundo, o la web profunda, no sé si la has escuchado. No, maestra. ¿No? Bueno, haz de cuenta que hay, así como tú y yo y todos, la gente normal navegamos por Google o por Internet Explorer o por Mozilla, que son los navegadores comunes y corrientes que utilizamos la mayoría de las personas para buscar información. También existen ciertos navegadores que se encuentran en lo que le llaman el Internet profundo. Ahí no cualquiera puede entrar. Creo que desconozco, la verdad, la forma en que se puede ingresar a ese tipo de internet, de buscadores, más bien de buscadores, ¿sí? Lo que sí sé es que en esos buscadores, pues tú puedes encontrar cosas espantosamente horribles, ¿sí? Pederastia, delitos sexuales, no sé si alguna vez viste la película de Hostal, de gente que mutila a otras personas o gente que maltrata animales. O sea, lo peor que puede, pues ahí lo puedes encontrar, se puede encontrar. Bueno, cuando empieza a surgir este tipo de cosas, no estaban reguladas por las normas jurídicas, ¿sí? No sé si te comenté algún día, la sociedad va más rápido que la legislación, ¿sí? Y las normas jurídicas, pues por eso continuamente tienen que estar creándose, porque van surgiendo nuevas situaciones que antes no estaban, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor el delito de pederastia no existía
porque no se sabía de casos, o por sí, a lo mejor estas redes en las cuales se habla de este tipo de delitos, pues cuando se empezó a surgir, pues no había normatividad jurídica. A eso se le llamaba lagunas. Entonces llegaba el legislador y decía, a ver, esta persona presentó esta conducta con este menor de edad, ¿sí? En una página en el internet. Entonces, a ver, ¿sí? O en el internet se está vendiendo niños, ¿sí? Esos son delitos, pero cuando empezó a surgir, pues no estaban legislados, ¿sí? Porque se está utilizando una plataforma para realizar ciertos delitos que no se utilizaban, pues, o sea, era distinta la forma en que se ejecutaban. Y ahorita, por ejemplo, hay gente que lamentablemente pues están navegando en esa internet profundo, en esos buscadores profundos. Y no, bueno, la verdad es que yo hace unos días platicaba con uno de mis hijos que está estudiando la carrera de hecho, y algunos alumnos que ya alguna vez platiqué con ellos, y me decían, no, es que para ingresar a ese tipo, pues necesitas ser casi un hacker. Eso, los hackers cometen delitos, ¿sí? Pero la figura de hacker es nueva, antes no existía. Entonces, el robo de identidad, todo ese tipo de cosas no existían hasta la fecha. Apenas están empezando a existir este tipo de delitos, entonces a veces no están ni siquiera regulados por el derecho, ¿sí? Entonces, a eso se le llama lagunas del derecho, ¿sí? Entonces, como dice aquí, son comunes en ciertas situaciones. En el caso de una situación no prevista, fíjate, no prevista, se necesita de una interpretación que le permita ayudar a resolver un problema de esta deficiencia, o sea, de esta laguna, a eso se refiere. Para esta situación se ocupa en algunos casos el argumento analógico, y es ahí cuando te digo, en el caso del artículo 14 de la Constitución, la analogía no es compatible, o sea, se tiene que establecer una norma jurídica. Entonces, la venta de niños por internet, por ejemplo, pues antes no estaba legislado, ahora sí debe estar legislado y se debe de sancionar. Mientras no estuvo sancionado, se llamó laguna del derecho, ¿sale? Son las causas, son las acciones que del día a día no están consideradas dentro de las normas jurídicas. No sé si te quedó un poquito más claro. Sí, maestra. ¿Sí? Y es muy interesante lo que es todo, digo, yo cuando estudiaba, hablar de derecho cibernético, pues nos sonaba como a derecho espacial, pues algo, pues ¿cómo puedes hablar de cibernético si ni siquiera existían las computadoras? O sea, raras personas tenían computadoras. Yo me acuerdo que mi tesis de la licenciatura la empecé a hacer a máquina de escribir, y después ya un conocido me dijo que tenía computadora y que me la podía prestar para poder escribir mi tesis y todo. Entonces, pues ya me tienes ahí transcribiendo. Y se usaban los disquetes. No sé si llegaste a conocer un disquete. Sí. ¿Sí? Pues ya, pues hagas de cuenta que era ahí donde se guardaba toda la información. Y pues, que por cierto, ya no sé ni dónde quedó el disquete de mi tesis, pero bueno, pues cómo íbamos a hablar de ciertas cosas si antes no existían. Esa era una realidad. Bueno, ¿qué significa la ratio legis? Y bueno, es la esencia de la norma jurídica, el motivo de su existencia. En esta se utilizan también analogías para casos de la realidad que todavía no se encuentran escritos en los supuestos del enunciado normativo, o sea, no están tal cual establecidos dentro de la norma jurídica, y es a través de un proceso interpretativo y sin vulnerar lo que es la ratio legis, la consecuencia de la norma, es aplicado a dichos casos, ¿sí? Pero siempre sin la supuesta analogía. Tenemos también, bueno, vamos a ver si puedo volver a hacer el intento, porque sí me gustaría compartirte el video antes de que cerremos la sesión.
Vas a decir, ¿a qué necia es esta maestra? Pues sí, porque no se encuentran estos videos en la plataforma de Galia. Compartieron otros, pero me convencieron más esto. Me di a la tarea de buscar a este, pues si lo mencionan a Miguel Carbonell dentro del material de la sesión, pues me parece que sería como que muy interesante, pues que él nos explicara brevemente lo que son los argumentos jurídicos. De hecho, este señor es amigo de un compañero que yo tuve en la universidad, ¿sí? Pero bueno, pues para poder invitarlo a que nos dé una plática, pues ya sería una conferencia, porque pues es muy de esas personas que son muy importantes en el ámbito jurídico y que a veces pues cobran mucho dinero. Esa es una realidad por venir a dar una plática, ¿no? Y pues sí. A ver. Lo que sí te voy a preguntar es si escuchas. A lo mejor igual y no ves, pero si escuchas. Sí, sí, ¿Escuchaste la música? sí, maestra. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. No sé por qué no te lo puedo compartir, pero vamos a lo siguiente. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Ok. Va. Quiero hablarles de la importancia de la argumentación jurídica, que no solamente ha cobrado una enorme relevancia para quienes ejercen la función jurisdiccional, sino que creo que está en el interés de todos los juristas, de todos los abogados, de todos los estudiantes de derecho incluso. Naturalmente, para los jueces es absolutamente importante que haya una buena formación argumentativa, dado que en buena medida la argumentación es lo que le da soporte, lo que le da fundamento, lo que supone un apoyo muy importante a la tarea de los jueces en cuanto a su legitimidad. Los jueces tienen una legitimidad en el orden formal derivada de su nombramiento como juzgadores. Pero la legitimidad o legitimación, como algunos lo llaman, material de la tarea de quienes imparten justicia, tiene que ver con el hecho de que argumenten bien. Y la argumentación jurídica se ha vuelto algo mucho más complejo en el modelo del Estado constitucional de derecho. Esto es así, ya que junto a un modelo tradicional de normas jurídicas que identificamos con el nombre de reglas, actualmente en el modelo del Estado constitucional de derecho existen principios. Las reglas son normas jurídicas, digamos, de un tipo kelseniano, donde existe un supuesto de hecho perfectamente determinado y una consecuencia jurídica igualmente determinado. Por eso autores como Robert Alexy definen a las reglas como mandatos definitivos. Son normas jurídicas que se pueden o cumplir o violar. Para argumentar con reglas, el método tradicionalmente usado es el de la subsunción. La subsunción puede resumirse en la forma de un silogismo deductivo de corte clásico, un silogismo deductivo como el que enseñan en los cursos de bachillerato en la materia de lógica, donde existe una premisa mayor, existe una premisa menor y hay una consecuencia o una conclusión lógico necesaria. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con principios, no se da o la determinación del supuesto de hecho o la determinación de la consecuencia jurídica, con lo cual la subsunción no es la mejor forma de aplicar las normas jurídicas redactadas en forma de principios. Por el contrario, algunos autores, incluido el propio Alexy que ya he mencionado, refieren que cuando nosotros trabajamos con principios, estamos ante normas jurídicas que son mandatos de optimización. Un mandato de optimización supone que se tiene que llevar tan lejos o que se tiene que aplicar de manera tan amplia como sea posible. Como sea posible tomando en cuenta dos elementos fundamentales que son las circunstancias fácticas y las circunstancias normativas. Considerando todo esto, lo que se tiene que hacer, dice esta corriente de pensamiento, es una ponderación entre derechos entre normas redactadas en forma de principios que pudieran entrar en conflicto, de tal forma que nosotros asignemos como intérpretes en el momento de la argumentación jurídica
asignemos un peso específico a cada uno de los principios y de ahí extraigamos una regla para resolver el caso concreto. Muchísimas gracias por su atención. Ok, ¿sí tuviste oportunidad de escucharlo? Sí, maestra. Ok, bueno, voy a ver si puedo compartir el link en la sesión o el video para que lo puedas ver nuevamente. Yo otro que también publiqué, pero está un poquito más largo, que es de la UNAM, de otro jurista también muy importante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que también nos explica un poquito más a profundidad lo que son los argumentos jurídicos, ¿sale? No sé si tengas alguna duda, Narda, alguna cosa que te quisieras comentar, algo que me quieras preguntar o platicarme, con mucho gusto, tú dime, a tus órdenes, aquí estamos. Ujú. No, maestra, por el momento. ¿No? ¿Segura? Sí. ¿Cómo te está yendo en otras materias? Bien, todo bien también. Sí, qué bueno, Narda, me da muchísimo gusto. Bueno, nada, pues esta es la penúltima sesión. El próximo miércoles ya estaremos en la última. Ujú. Pues esperemos que todo salga bien. Vas muy bien, te felicito por estar aquí. Solamente una sesión no pudiste acompañarme, ¿verdad? Sí, una nada más. Sí, pero pues la verdad te felicito por ese compromiso que estás teniendo en estar asistiendo. ¿Sale? Gracias, maestra. Y creo que también, una cosa que se me estaba faltando decirte, que si por favor puedes entrar a hacer la evaluación docente. Ok, Sí, creo que se encuentra, yo publiqué en la plataforma, en el anuncio, el link. A ver, no seas malita, a ver si me ayudas a entrar y llenarlo, ¿sale? sí, maestra. Sale. Pues nada, pues ya no te quiero entretener, que descanses, que tengas una excelente noche y pues nos vemos primero Dios el próximo miércoles, ¿va? Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, gracias a ti. Cuídate, nos vemos. Igual, hasta luego. Bye. Bye.